Bueno, y el proyecto de ley de reforma tributaria contempla un aumento de un 5% en el impuesto a las bebidas azucaradas. La medida pretende disminuir el consumo de estos productos en nuestro país. Para profundizar en la efectividad de esta medida, estamos hasta ahora con la doctora Cecilia Bala, nutrióloga de la Academia Chilena de Medicina y profesora del INTA de la Universidad de Chile. Doctora, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a usted, buenas tardes. Vamos a partir un poco con este debate que se ha armado respecto al impuesto que se quiere implantar en estas bebidas azucaradas. ¿Cree usted que es una medida efectiva como política de salud? Mira, sería efectiva siempre y cuando esos dineros se utilicen en programas destinados a la promoción de la salud, la educación, subsidio de alimentos saludables. El impuesto solo, por el impuesto, creo yo que no significaría nada, porque si eso no va acompañado de educación, si no va acompañado de más programas de actividad física, etcétera, no va a pasar nada. ¿Qué tanto consumimos acá ese tipo de bebidas? Mucho, mucho, ¿Sí? mucho. Somos el tercer país del mundo en consumo de gaseosa, Tercer 160 aprox litros per cápita al año. Y como para que tengas una idea, porque bueno, ¿y cuánta azúcar tiene? Primero hay que decir que cuando te dicen una porción son 200 ml. Y las botellas individuales de gaseosas tienen 500, o pueden tener 600, o 330. O sea, primero, concepto porción, habitualmente las porciones son más chicas de la realidad. La porción no es lo que la gente realmente se toma. Primera cuestión. Suponte tú, las bebidas fluctúan entre 11 y 12% de azúcar. Esto quiere decir que una bebida de 12%, en una porción tiene 24 gramos de azúcar. En una botellita va a tener 36, 40 gramos. Lo cual significa 160 calorías. Eso es, dependiendo si es un niño, porque dependiendo de la edad son las calorías diarias necesarias. Suponte que sea un niño de 1600 calorías, digamos, su requerimiento. Estoy teorizando. Ya tendría el 10% en una bebida de azúcares agregados. Ahora bien, es importante resaltar lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud, lo primero que hizo hace varios años atrás fue decir, mire, lo máximo que se le debieran agregar a los alimentos, máximo 10% de las calorías diarias en azúcar. Azúcares de las agregados, calorías diarias que necesita una persona. Por ejemplo, un adulto 2000 calorías, tú podrías consumir azúcares agregados. La palabra agregado es muy importante. Hay azúcar que uno le agrega a las cosas. No una fruta, por ejemplo. No una fruta. Hasta el 10%. O sea, serían 200 calorías para un adulto y un gramo de azúcar tiene 4 calorías. O sea, a ver, si lo medimos, por ejemplo, en un vaso de bebida. Un vaso de bebida superando de 200 tiene 12 gramos de azúcar, que son 48 calorías, lo cual no estaría superando, pero un vaso todo el día. Claro, y no consumir un chocolate, ninguna otra cosa que tuviese algún tipo de sino azúcar. Que la gente le pone azúcar al té, o sea, azúcares agregados, todo lo que tú veas, los cereales tienen cantidades de azúcar, los helados tienen azúcar, las conservas tienen azúcar además de sal. Pero espérate, si es que me faltó terminar lo de la recomendación OMS, porque ahora OMS bajó a 5%. Ah, ya. O sea que con 5% estamos pasados de todas maneras. 5% significaría que de 2000 calorías, 100 calorías pueden ser en azúcar. O sea, desde esa perspectiva, no Y debiéramos... 100 calorías en azúcar serían 25 gramos. No debiera ser un hábito el almorzar o cenar con una bebida al lado, No, bebida azucarada. De ninguna manera. Si esas 25 gramos de azúcar son 4 cucharaditas más o menos. Es por día, y no superar ese límite. Exactamente. Ahora, imagino yo que la idea también de este impuesto es lograr que el agua, finalmente, resulte ser más barata que las bebidas azucaradas, que incluso a veces uno se encuentra con que el agua embotellada termina siendo más cara. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los jugos, que también tienen azúcar. ¿No contribuye por ese lado, tal vez? También, lo que pasa es que, bueno, yo de partida
pienso que el agua de la llave en Chile es de la mejor calidad, tenemos una excelente distribución y calidad de agua, por lo tanto uno puede tomar agua de la llave, no como en otros países. Ya. Primera cuestión. Pero si tú quieres agua embotellada, ya, toma agua embotellada. Pero en general, lo que hay que hacer con esa plata del 5% es educar, hacer actividades de promoción o eventualmente subsidiar alimentos que, siendo saludables, no son consumidos porque son caros. Ese es un elemento clave, yo creo, ¿no? Cuando Claro. alguien quiere hacer, ya sea una dieta por tema de salud o estético, conseguir ese tipo de productos terminan siendo más caros. Los saludables, cuando debiera ser al revés. Claro. Y nunca hay que olvidar que la obesidad es una enfermedad de la pobreza en la actualidad. La obesidad es mucho más frecuente en los niveles socioeconómicos más bajos. Si tú analizas la comida chatarra, la comida rápida es mucho más barata. Entonces, en realidad es difícil cuando tú tienes una madre que tiene que alimentar hijos, darle una dieta muy saludable, pero que no es posible que la pueda comprar. Se le sale del presupuesto absolutamente. Exactamente. Y fíjate que los niños, nosotros en el INTA tenemos estudios, se hacen focus group, en fin. Entonces, tú le preguntas a los niños si saben qué cosas son saludables. Entonces, por ejemplo, la sal. No, si nosotros sabemos que la sal no es buena, pero entonces, ¿para qué le echan sal a la comida? O se les pregunta por el pescado y dicen, sí, pescado es muy saludable, pero es muy caro, mi mamá no puede comprar. Claro. De ahí se va marcando la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con estas bebidas diet o light? Las bebidas diet o light no tienen calorías. O sea, del punto de vista calórico, o sea, no tienen inconveniente. Ahora, por supuesto que tienen aditivos, tienen químicos, pueden tener cafeína. No estamos hablando de eso. Si hablamos de energía propiamente tal, no tienen Y de energía. azúcares, nada. Hay una bebida en este momento en el mercado que tiene stevia, edulcorante natural, más azúcar. Tiene 4% de azúcar. Pero eso no pero tiene azúcar. Entonces, ese 4% significan 8 gramos, qué sé yo, en Claro. una botella unos 12 gramos igual. Claro, pero hay otras alternativas que se supone que no tienen azúcar. Que no O sea, tienen hay que azúcar. mirarle, por supuesto, la etiqueta, corroborar Claro. ahí que diga que no tiene azúcar. Exactamente. Pero en ese caso, ¿sirven como alternativa? Sí. ¿O finalmente terminan igual generando daño por otros motivos? Mira, yo personalmente considero que no es problema que el daño que pueden provocar, por ejemplo, los colorantes, los provocan también esa misma bebida con azúcar o sin azúcar. El daño que puede provocar la cafeína, lo provoca igual la con azúcar y la sin azúcar. Si uno pone la con azúcar y la sin azúcar, evidentemente es mejor la sin azúcar. Ahora, si tú me dices bebida sin azúcar o agua, por supuesto que voy a decir agua. Claro, porque también tiene que ver con cambiar un hábito, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los riesgos para las personas que no hacen caso de estas recomendaciones y que probablemente van a insistir en beber este tipo de bebidas azucaradas, independiente de si se suben o no los impuestos? Bueno, las bebidas azucaradas se han culpado en Estados Unidos, por ejemplo, que en este momento se ha estancado el consumo de bebidas alcohólicas, de ser el gran culpable de la epidemia de obesidad. Yo creo que, y México, que es el segundo país, consumen tanto o más que los norteamericanos, más o menos igual. Bueno, esos dos países son los que tienen los índices de obesidad más altos del mundo. Y después venimos nosotros. Ya. Ahora, es claro que el exceso de consumo de azúcar aumenta la obesidad y es una de las causas, junto con el sedentarismo y la comida no saludable y por supuesto las grasas en exceso, de la epidemia de obesidad. Además de la obesidad, hay otros riesgos, Ahora, ¿no? Que es que acarrea el la misma punto obesidad. clave es que la obesidad te va a llevar a diabetes, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, aumento del cáncer. Y lo peor de todo es que la obesidad infantil, fíjate que en primer año básico, en este momento tenemos 23 o 24% de los niños obesos, no estoy hablando de sobrepeso, con obesidad. Desde hace unos años a esta parte,
se ven niños con diabetes 2, que antes se llamaba diabetes del adulto. Ahora se llama diabetes 2, ya no se llama del adulto porque en niños obesos aparece. Y cada vez aparecen más casos. Casos de síndrome metabólico, que es un conjunto de signos y síntomas que se asocian con enfermedades cardiovasculares en el futuro y con diabetes, también en niños. Es decir, esto provoca una cantidad de enfermedades crónicas con un costo para la salud tremendo, tremendo. Es un tema entonces para ponerle atención. La recomendación principal me imagino que es que definitivamente se eliminen, por lo menos del hábito diario. Se eliminen del hábito diario, pero tenemos que hacer mucho en educación para que eso realmente ocurra y tenemos que invertir esos dineros en acciones de promoción de la salud. Sí, por último, que nos quedan pocos segundos nada más, bebidas alcohólicas también tienen cantidad de azúcar. ¿Cuáles son ahí las que más Las que azúcar tienen más traen? alcohol. Ya, ¿a más alcohol, más azúcar? No, es que el alcohol tiene 7 calorías por gramo. Perfecto, 7 calorías por gramo, ok. 1 gramo de alcohol. Una bebida que tú dices, pisco de 30% de grado alcohólico, quiere decir que tiene 30 gramos de alcohol por 100 ml. Hay otras que además son dulces, pero yo jamás recomendaría que, no, es que yo me voy a tomar un pisco sour, pero con sucralosa. Claro. Ya, porque el pisco trae Claro. las calorías. Y porque Perfecto. el alcohol es mucho peor que el azúcar, Claro. si tú quieres. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Encantada.